Bienvenidos a La Propagadora, la primera consultora de comunicación que también se escucha. Un saludo de Chema Valenzuela. El día a día de la comunicación se cruza a menudo con el del derecho. No nos engañemos, a nadie le gusta decir «espera que tengo que ver esto con los de jurídico». Pero la colaboración entre comunicadores y abogados es fundamental, especialmente en el mundo de la empresa. Esta relación, en un entorno de constante avance tecnológico, es si cabe más necesaria que nunca. Hoy hablamos con una abogada. Si hay una abogada capaz de comprender bien nuestros sectores, Natalia Martos. Natalia, bienvenida a casa. Muchas gracias, Chema. Un placer. Natalia es fundadora de Legal Army, el primer New Law en España, y antes de eso ejerció en empresas como Twenty, el Grupo Prisa, Openet Yorka. Natalia, en primer lugar, ¿qué es Legal Army y qué es el New Law y todo esto? Pues vamos a ver si lo explicamos rápido y sencillo. Legal Army es un proveedor alternativo de servicios jurídicos. Alternativo quiere decir que no es el despacho de abogados tradicional como lo conocemos habitualmente. ¿Y eso por qué? Pues porque nosotros facturamos en lugar de por horas, lo que hacemos son tarifas planas, tarifas transparentes que el cliente conoce desde primera mano. Eso es una de las cosas que le diferencia, y otra cosa también es el altísimo conocimiento en tecnología, en negocio digital. Estamos muy especializados en esas áreas. Y hablando de tecnología y negocio digital, lo que es el tema del que todos estamos hablando en comunicación, por lo menos es así, es el uso de la inteligencia artificial generativa. ¿Os llegan muchísimas consultas, muchísimas dudas en este campo ahora o no? Nos llegan muchísimas, hasta tal punto que estamos ya creando nuestra propia área de gobernanza en la inteligencia artificial, porque son de todos los clientes que tenemos una base de clientelar muy potente y todos se están planteando, porque en casi todos los ámbitos, en la comunicación, en el marketing, en el call center, en cualquier tipo de negocio se está utilizando inteligencia artificial, pero también clientes nuevos que preguntan, oye, necesitamos una formación, o cómo saber si esta inteligencia artificial cumple con la normativa que está a puntito de aprobarse, el reglamento de IA. Entonces sí, tenemos muchísima demanda. En ese sentido, nosotros lo que percibimos desde nuestro lado es que hay mucha inquietud por usar la inteligencia artificial, pero que hay cierto bloqueo derivado en cierto sentido de esas dudas legales, ¿no? O sea, hay muchas grandes empresas que dicen no utilizamos ChatGPT internamente porque no sabemos si estamos haciéndolo bien o no. Si le preguntamos una cosa al chatbot, ¿dónde van los datos de lo que preguntamos? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo funciona? En ese sentido, veis mucha gente que no se atreve por... Exactamente por eso. O sea, el principal motivo, el obstáculo para adoptar la inteligencia artificial, yo creo que es la confidencialidad y la protección de datos. Es lo que más preocupa a los clientes. Por un lado, piensan, oye, si voy a introducir mi data pertenece a mis clientes, entonces ahí estoy dando datos personales y además estoy dando secreto empresarial, temas de confidencialidad, y ese es el mayor miedo que tienen, porque esos datos alimentan pues todo el algoritmo que está haciendo esa ingesta de datos en Estados Unidos y que te va a dar un resultado. Por lo tanto, esos datos navegan, y ahí está el principal temor de los empresarios, de la gente que está dudando de si implementarla, si no, es básicamente eso, confidencialidad. Y por ir a un caso concreto, voy a poner casos concretos. Yo tengo que preparar una nota de prensa, imaginémonos, ¿no? Imaginémonos un copy para redes, sobre una operación compleja de un cliente. Ajá. ¿No? Y pues me ayudo de una inteligencia artificial para hacer el texto. Y le pregunto, ajá, ¿me puedes preparar una nota de prensa sobre la fusión de esta empresa con esta otra para publicarla dentro de una semana? Uh-huh. ¿Estoy filtrando datos confidenciales? Wow, es una gran pregunta. Habría que saber si esa empresa está adherida a los códigos de privacidad que nos rigen aquí en Europa. Entonces, lo más importante es saber si esa inteligencia artificial cumple con los requisitos de privacidad que se exigen para ello. Si cumple, pues sí, estaríamos a salvo. Pero no lo sabemos. Habría que hacer una especie de revisión previa, due diligence, análisis de la IA, para saber si cumple con nuestros estándares de privacidad, porque si no, estaríamos filtrando, como bien comentas en este ejemplo, un secreto empresarial que todavía no ha sido público. ¿Y cómo podemos tener cierta certeza en eso?
Bueno, pues nos vamos a los términos y condiciones, que eso es lo que nadie se lee, pero nuestro equipo se lo lee mucho, y vamos analizando si están dentro del marco regulatorio, si lo que están haciendo es una actividad segura, no es segura. Hay que analizarlo bien, detenidamente. Hablando del marco regulatorio, ¿está suficientemente preparado? O sea, ¿lo que teníamos nos vale? No nos vale. Aquí te soy totalmente transparente. Quizás en protección de datos sí, porque siempre ha sido muy estricta y la regulación ha sido tremendamente rigurosa en Europa y a lo largo de todo el mundo. Pero no tanto en propiedad intelectual. En propiedad intelectual se nos escapan cosas y van a tener que hacerse modificaciones, porque cuando tú entrenas el algoritmo, le das material y lo coges de N fuentes que pertenecen y tienen derechos de propiedad intelectual, copyright, derechos de autor de terceros, estás ahí haciendo una infracción. Pero es que si no cometes esa infracción no vas a poder generar un aparato como ChatGPT. Por lo tanto, en ese sentido, por lo menos en propiedad intelectual, hay que actualizar mucho la normativa. En datos está la cosa bastante bien regulada. Y luego tenemos el reglamento de la inteligencia artificial, que dentro de nada se hace efectivo, pero que entra en vigor dentro de 2 años. Y ahí tenemos otras normas, pero ya va más tendentes hacia la gobernanza, los riesgos, las auditorías de la inteligencia artificial y este tipo de cosas. Lo que están haciendo muchas empresas es generar sus propios códigos internos de uso. Correcto. Intentando anticiparse en ese sentido. Pero aún así empieza a ser necesario casi hacer un máster en algo que no existe para saber trabajar en el día a día, ¿no? Y pongo otro ejemplo. Imagínate, nosotros generamos mucho contenido para empresas. Uh-huh. Para empezar, ya podemos entender que el contenido que generamos es propiedad del que nos compra el contenido. Correcto. ¿No? De la Eso marca. es. Si yo me pongo a actualizar un perfil de Instagram utilizando Midjourney, sí, metemos un factor aquí un poco ya más complejo. Eso es. ¿De quién es la imagen? De Midjourney como plataforma, de los creadores de Midjourney. Midjourney no es una persona. Del que introduce el prompt y es el diseñador que corrige y matiza, de la marca que publica con eso, incluso de la plataforma en la que se comparte. Es tan nebulosa como podemos entenderla mínimamente. Esa es la gran encrucijada que tenemos ahora en derechos de autor, porque fíjate, en España derechos de autor solo se le confiere esa titularidad a un humano. Por lo tanto, todo lo que tú hayas estado utilizando intermediamente, ¿no? Si estás utilizando Midjourney, otras tecnologías de IA, eso no te habilita para ser el autor y por lo tanto no se protege la obra como derechos de autor, porque solamente el humano es autor y el autor es el humano. Entonces, en el momento en el que intervienen las IAs, al menos en derecho español y derecho europeo continental, no en el Reino Unido ni en China, por ejemplo, que sí que se permite que una inteligencia artificial sea creadora. Pero aquí tenemos intervención del humano e intervención de la inteligencia artificial. Pues a día de hoy no estaría protegida. Fíjate, por ese porcentaje de intervención de la inteligencia artificial y no es 100% humano. Ese es uno de los puntos que tiene que cambiar, porque claro que sí, tiene que finalmente toda inversión, innovación, todas estas campañas que estamos haciendo, la generación de negocio, si no se protege la obra, aunque esté parcialmente hecha por inteligencia artificial, pues al final no se protege la inversión. Entonces hay que modificar la norma. Hasta cierto punto, ¿no crees que también forma parte, trascendiendo un poco el tema, de cierta devaluación del derecho de autor en general? Sobre todo en el ámbito cultural sucede, ¿no? Las industrias caen porque el derecho de autor se ha devaluado muchísimo. Correcto. En la parte industrial todavía se mantiene. Eso es. Un poco más. Pero que aceptamos por la novedad la renuncia de cierto derecho en ese sentido. Sí, en determinada forma sí, porque más que por la novedad, yo creo que por el avance tecnológico. Estamos diciendo la innovación es tan tremenda, la que se está produciendo, que tenemos que hacer esa renuncia, tenemos que meditar sobre ella, reflexionarla y saber si queremos limitar nuestros derechos y, oye, pues ha surgido un ente nuevo que puede generar contenido, que puede generar algo que es susceptible de ser protegido como derecho de autor y tenemos que hacer esa renuncia. Entonces es una cosa que no es solo legal, sino también filosófica, ¿eh? Absolutamente. Es complejo. Absolutamente. Yo pensaba, y me paso al lado filosófico, luego volvemos al lado más legal, pero
Hay géneros, por ejemplo, musicales que se basan en la copia. Eso es. O sea, en los que el autor siempre es dudoso, ¿no? O sea, el blues, el jazz, que dependen de estándares. Vale, tú firmas tu canción, pero esa estructura de 12 compases se lleva repitiendo desde los años 20 del siglo pasado de un modo totalmente repetitivo, ¿no? En cierto modo, la IA replica ese modo de trabajar de un humano. Exacto. ¿No? Eso Igual es. que la ciencia va a hombros de gigantes, la cultura también. Exacto. Y en el caso de los derechos de autor es complejo, porque el único factor distinto es que es una máquina. Exacto. Y lo que pasa con el tema de la música es que durante mucho tiempo se ha protegido la inspiración. Y todo esto, todo el crecimiento que ha habido en la música, el desarrollo, jazz, blues y todo lo que se ha hecho con esa inspiración se podía hacer, es algo que está permitido. Entonces, aquí se plantea el dilema de si la inteligencia artificial, cuando hace y replica, mete un mix de canciones que ya conocemos todos y saca una canción que va a ser súper exitosa porque los ritmos que ha cogido, los beats, son exitosos, tú dices, ¿ha habido ahí una inspiración? ¿Es un plagio? Es muy sencillo, lo único que hay que mirar es la inteligencia artificial lo que ha hecho es un derecho de transformación, ha cogido la obra, la ha reproducido, la ha transformado y lo que tenemos que ver es si hay un plagio o no hay un plagio, y es tan sencillo como saber si la obra es original o si la obra no es que se parezca, es que tiene que ser igual, porque solo un tribunal podría decirte que hay una diferencia, que no, entonces... Pero la juzgaríamos como a un humano. Claro, eso es. Y en ese caso, como en muchos otros, ¿quién es el responsable cuando la IA hace algo de este tipo? Estamos hablando de un plagio, pero podría ser, ahora mismo que está de moda, generar contenido para SEO a través de IA y se genera el contenido como churros. Mucho de ese contenido, gran parte de ese contenido es erróneo. Son alucinaciones. Eso es. Que es el modo suave que tenemos de decir mentiras en el mundo de la IA. ¿Quién se hace responsable de ese contenido? Pues mira, tendríamos que ir al desarrollador básicamente, a la plataforma que te ha permitido generar ese contenido. Entonces ahí tienen que tener especial cuidado las plataformas que generan ese contenido, porque en ausencia de responsable humano a quien atacar, nos vamos a ir a la plataforma, vamos a ver sus términos y condiciones y vamos a actuar. Si no encontramos humano, es lo que se llama responsabilidad subsidiaria. No hay humano, pues me voy a la plataforma que ha generado ese contenido y que ha alucinado. Pues a este es a quien le pongo una sanción. Y el que firma también tendrá su responsabilidad. Eso es, el que firma también. Claro, porque al final aquí estamos todos beneficiándonos de la herramienta, pero delegando la responsabilidad en terceros. Efectivamente. Eso sí que es humano. Y tanto. Entonces iríamos contra el humano en ese caso y contra la plataforma que genera. Por eso es tan importante estas plataformas, tanto pues eso, en imágenes Midjourney o tantas como hay, que tengan unos términos y condiciones robustos y que ellos tengan una exención de responsabilidad, pero a lo mejor no pueden eximirse frente a un tribunal, y un tribunal analiza lo que han hecho y dicen, pues no, sí que tienes parte de culpa. Y surge ahí también, y el otro gran debate que está surgiendo tiene que ver con el entrenamiento de las IAs. O sea, es inevitable que para que funcionen hace falta una gran cantidad de datos. Eso es. Esa gran cantidad de datos, muchos de ellos están protegidos, que es lo que sucede ahora con los medios de comunicación, ¿no? Exacto. Exactamente. ¿Qué solución tiene esto? ¿Veremos a las IAs pagando un canon por el contenido? Por otra parte, mi duda es, para que una IA como ChatGPT, digo ChatGPT, pero me vale cualquier otra, funcione, la cantidad de datos que necesita son excesivamente altos. O sea, no estamos hablando de cojo la hemeroteca del New York Times y el Washington Post y funciono. No. Necesitaría 1000 veces más probablemente. ¿Es realista regular eso? Para mí es una fantasía, y estoy deseando, tanto yo como todos los juristas, estamos deseando ver lo que pasa con la demanda del New York Times, que se presentó en diciembre del año pasado, contra OpenAI. Y es interesantísimo porque, claro, lo que hace es, o sea, lo que demanda el New York Times es: has estado cogiendo contenidos míos sin mi autorización y tienen autoría, tienen derechos, y te has estado nutriendo de ello para alimentar tu algoritmo y para ahora lucrarte con ChatGPT. Pero es que no solamente es el New York Times, como bien dices, son decenas y decenas de medios, porque no solamente son los medios, como dice Sam Altman en su defensa, es que absolutamente todos los contenidos, ya sea una línea de código, ya sea una canción, ya sea un post de un blog, ya sea una noticia, todo tiene derecho de autor.
Por lo tanto, la ingesta que necesitan es tan absolutamente voluminosa y tan inmensa que es imposible que hayan podido pedir permiso uno por uno a los titulares de los derechos. Entonces estamos todos los abogados y los no abogados y todo el planeta estamos deseando saber qué pasa con esa sentencia, porque ChatGPT, por citarlo, se ha basado en un concepto que se llama fair use, el uso legítimo. Y es que en Norteamérica la ley del copyright tiene un artículo, no recuerdo si es el 107 por ahí, que te permite, en según qué casos, para temas didácticos, para temas de comentario, para temas de reseña periodística, te permite utilizar contenidos sin tener que exigir el permiso para ello. Entonces, OpenAI se ha basado en este fair use o uso legítimo. Entonces, ahora el tribunal tiene que entrar a determinar si vale el fair use, si esto es un fair use, porque la ley no lo determina, cuándo, ni qué parámetros, ni qué cantidad de contenido. No te dice exactamente cómo se hace. Tiene que ser el juez el que lo diga. Entonces, a ver lo que nos dice, porque va a ser absolutamente determinante. Si determina que es fair use, o si bien dice, como ha pasado en este país hace mucho tiempo, las entidades de gestión determina que hay que pagar un canon a cada uno de los titulares de los derechos, se tiene que crear una entidad de gestión para gestionar todos esos contenidos de toda índole, y tienen que pagar estas inteligencias artificiales, estas grandes empresas, tienen que pagar un pequeño canon para utilizar esto. Estaríamos hablando de micropagos multiplicados por millones y millones y millones. Pero puede pasar esa realidad, un poco distópica, pero podría pasar, porque recordemos cómo comenzó Google. Sí. Si lo pensamos, Google News, ¿qué es lo que hacía? Cogía noticias de todos los medios y todos los medios se enfadaron muchísimo hasta el punto que se cerró Google News por una sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Finalmente acabó abriéndose. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta todos de que la tecnología y que nos beneficiaba lo que estaba haciendo Google News. O sea, que los medios querían estar en Google. Entonces, hay cierto paralelismo y por eso hay tanto interés en saber qué pasa con la sentencia. Sí. Y en ese sentido, esto es una sentencia que sucedería en Estados Unidos. Uh-huh. Europa está intentando anticiparse en la legislación de la inteligencia artificial. Eso es. China es otro planeta de Total. estos efectos. En este caso, la regulación va a determinar el desarrollo seguramente, ¿no? Correcto. Llevar la iniciativa, como es el caso de que está intentando hacer Europa, ¿asegura que el resto te pueda seguir? Te da, bueno, por lo menos sí que es como, digamos, el buque insignia, y sí que muchas legislaciones, muchos países se van a fijar. Lo que pasa es que esta regulación incluye temas de propiedad intelectual, sí que incluye muchos otros muy interesantes, pero sí que va a servir como inspiración porque no hay absolutamente nada. Y eso pasó también con el Reglamento General de Protección de Datos. En el año 2018, de repente salió la norma más estricta del planeta que aplica a todas las empresas, estén donde estén del planeta Tierra. Hace que todos andemos con pies de plomo con todo. Mucho miedo, porque claro, es que las sanciones son tremendas y aquí las sanciones del reglamento de la IA son muchísimo más grandes. Entonces, yo lo que sí que me atrevo a vaticinar es que muchos países van a replicarla, muchísimos, y bueno, no me extrañaría que hubiera una aplicación multijurisdiccional de este reglamento. De hecho, este reglamento, tal y como está, si se aprueba tal y como está, aplica a muchas IAs que se hagan fuera de la Unión Europea, pero que se apliquen dentro de la Unión Europea. Entonces sí que va por ahí. Pero podría darse el caso de que tuviéramos acceso a ver cómo decirlo, inteligencias artificiales tontas debido a la limitación jurídica. Y me explico. Ahora mismo sucede, ¿eh? O sea, hay empresas que dicen, voy a instalar una inteligencia artificial interna que solo tira de mi base de datos. Porque tú crees que tu base de datos es gigantesca, pero tu base de datos comparada con el océano que hay más allá es cero. La inteligencia artificial empieza a fallar desde el minuto 1. Los resultados no son los esperados. Me he comprado un coche roto. ¿Puede suceder eso? Sí, sin duda. De hecho, el ejemplo que comentas es el que hacen muchísimas empresas en España a día de hoy, donde dicen solamente damos nuestro repositorio interno, pero nada de open source, nada de abrirte a Google, a buscadores, a materiales, porque en ese momento yo pongo en riesgo pues el tema de la confidencialidad, la protección de datos. Entonces, claro, por miedo a
un incumplimiento de la normativa, sí que se pueden generar dos tipos de velocidades. La velocidad que va a 1000 por hora, que es la de OpenAI, por citar un ejemplo, que utiliza contenidos de absolutamente todo el mundo sin importarle los derechos, y esa segunda velocidad que es hipercauta, pero que no te va a dar un buen desarrollo de la IA. Te va a dar una cosa muy pequeñita y muy casera. Total. Muy de andar por casa. También pensaba, ya trascendiendo un poco el tema incluso de la IA, pero el desarrollo tecnológico nos puede llevar a poner en cuestión parte también de lo que tiene que ver con la privacidad. Estos días se está viendo mucho las imágenes de los que tienen las cámaras, las gafas de Apple nuevas, ¿no? Sí. Yo creo que es bastante todo marketing, porque no se han vendido tantas, pero bueno, está todo el mundo con los vídeos en redes sociales. ¿Qué sucede con eso? O sea, vamos por la calle, en realidad estamos grabando a todo el mundo. Ahí, a nivel de privacidad, están saltando las alarmas por todos lados. O sea, imagínate. O sea, Claro. todo lo que vas grabando sin consentimiento. Y si es una imagen reconocida y reconocible de una persona, tu cara es un dato personal. Y es más, es un dato biométrico. Eso quiere decir que es mucho más sensible y requiere mayor protección el dato biométrico. Entonces, efectivamente, o sea, simplemente salir con las gafas. Yo entiendo que Apple lo que ha hecho es un disclaimer enorme de 1000 páginas diciendo yo no tengo la culpa de nada, usted usuario, haga lo que haga, se hace responsable de sus actuaciones, porque es imposible que eso tenga... A los desarrolladores les ha exigido no sacar las gafas de un sitio cerrado. ¡Wow! Lo cual tiene sentido. Tremendo. Pues fíjate, ya con eso te da una pista enorme, ¿no? De por dónde va. Pero sí, puede cometerse, o sea, bueno, pues te da la posibilidad de cometer infracciones flagrantes, pero se cometerán, lógicamente, porque es imposible que vayas pidiendo consentimiento por la calle a toda la gente que vas mirando y todo lo que vas grabando, es imposible. Total. Sucede también, hablando de privacidad, ahora con el boom del audio, ¿no? Sí. Y la síntesis de voz, que ahora puedes clonar. No es tan fácil como todo el mundo piensa, porque todo el mundo dice, no, es que ya puedo clonar mi voz. No, en una mañana no lo vas a hacer y no lo vas a hacer bien. O sea, puedes hacerlo, pero no va a colar. Pero se puede hacer y hay ejemplos que ya están sucediendo. Entendemos que la voz propia es un dato personal, ¿no? Sí. Pero aquí mi duda es cómo la protejo. O sea, ¿hay algún modo de algún tipo de registro que de mis ondas? Es un dato complejo de tratar. Sí, totalmente. Además, tiene una doble protección. Por un lado, por la normativa de protección de datos y por una ley orgánica que tenemos de 1982 de derecho a la propia imagen, a la intimidad. Entonces, se protege por dos vías, por la civil y la administrativa de protección de datos. Protegerla a priori tu voz es complicado. No sé si se podría ir al registro de la propiedad intelectual y hacer un registro de una canción quizás, pero de yo hablando no tendría, digamos, la suficiente entidad original como para registrarla como una obra. Entonces, la voz no se protege a priori, se protege cuando te la vulneran. Y en este caso, no sé si habrás escuchado el caso de Bad Bunny. Sí. Que otro artista, un regatonero, le cogió la voz, hizo una canción, Nostalgia, con unas siglas preciosas, le hizo Nostalgia y claro, utilizó la voz de Bad Bunny, hizo esa canción, ha sido un pelotazo tremendo y la contestación de Bad Bunny ha sido que esto es una meme y quien lo escuche no es mi amigo, que me parece como muy naif la contestación, ¿no? Pero no ha ido contra el chico que lo ha hecho, no ha ido en contra de él. Sin embargo, si hubiera ocurrido en la Unión Europea, sí que hubiera podido atacarle por el tema de la utilización de la voz como dato personal. Pero allí no se ha hecho nada. Hemos visto memes de gente muy famosa, sí, claro, en los que suplantan la voz. O sea, se abre un campo para el fraude muy grande. Exacto, o sea, exacto. Con el fraude telefónico. También sucede con la imagen, y va a pasar con la imagen, ¿no? Pero habrá que ver también cómo proteger eso. O sea, sobre todo en el caso de la voz sucede con la gente que se dedica al doblaje, o que se dedica a los audiolibros. Claro. Es un problema serio claro. que se adopte, ¿no? Del mismo modo que sucede, hay otro caso que ha sucedido esta semana de un libro que ha retirado los libreros de Planeta, creo que es, porque tenía la portada hecha con inteligencia artificial. Ah, sí, es cierto.
correcto. Aquí ya no estamos hablando de algo legal. Yo entiendo que tú puedes hacerlo, Claro. independientemente de cómo lo firmes, pero sí que las dudas éticas empiezan a aflorar por todos lados y se contagian, ¿no? Exacto. Por eso va a ser tremendamente interesante porque es una tecnología que no solo impacta en privacidad, en la propiedad intelectual, sino que impacta en la ética, en filosofía, en la gobernanza, sobre todo la ética es que tiene un impacto tremendo, ¿no? Entonces, por eso es tan interesante lo que vaya a pasar. Y se podrá exigir en algún momento, o se intentará exigir seguro, pero transparencia en ese sentido. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, el reglamento ya lo indica, pide la transparencia en las inteligencias artificiales duras, que son aquellas que se dirigen pues, a datos sensibles como el reconocimiento biométrico y demás, y sí que se va a exigir. No a todas, pero sí que algunas sí. A las que son más laxas, más relajadas y son más la inteligencia generativa no se le va a exigir. Y otro derecho del que ya comentamos algo al principio de esta temporada aquí, que también se puede ver afectado, es el derecho al olvido. Sí. ¿No? Yo puedo solicitar ahora mismo a Google que retire cierta información por lo que sea. Eso es. Pero si yo le pregunto a ChatGPT es muy fácil que la incluya. Sí, o sea, si no está tirando exclusivamente de Google y tiene otros repositorios y tiene esa noticia o ese hecho almacenado, sí que puede infringir el derecho al olvido que ha costado tantísimo que se haga una norma, que se cumpla y que se proteja. En este caso entiendo que la ley que tenemos nos protege. O sea, si yo encuentro algo en ChatGPT que no tiene que estar, puedo denunciar a Sam Altman perfectamente. Exactamente. Al mismo Sam, tú le dices, oye, retira eso inmediatamente porque esto cumple con los 3 requisitos del derecho al olvido y no tiene por qué aparecer en absoluto. Ya veremos si luego son capaces de frenar a la inteligencia artificial. Efectivamente. No sabemos cómo funciona el control Z todavía de este tipo de programas. Pues Natalia, muchísimas gracias por este rato. No sé si hay algún aspecto que se nos escapa que dices, es que todo el mundo está preocupado por esto y no lo hemos comentado. Vamos a ver, pues yo creo que hemos repasado todo. Hemos repasado propiedad intelectual, datos, gobernanza, ética. Estamos, a tope. Pues nada, seguiremos probando cosas y conforme vayan surgiendo dudas te llamaremos también. Estupendo, yo encantadísima, Chema. A tu disposición y la de todos. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. A ti, un abrazo. Y hasta aquí este episodio del podcast de La Propagadora. Si quieres seguir aprendiendo y reflexionando sobre la comunicación con nosotros, no dudes en suscribirte a nuestro canal en tu plataforma de podcast favorita. Si nos necesitas para algo más, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del email contacto@lapropagadora.com o buscándonos en redes sociales. Os esperamos en el siguiente episodio. Un saludo.